del día de hoy, viernes 25 de marzo, correspondiente a horas 17:15. Avíseme, por favor, si se me escucha. Buenas tardes, ingeniero, si se escucha. Ya, Buenas tardes, Inge, ¿se me escucha? ya, gracias. Entonces comenzamos. Sí, que se escucha. Gracias, Emery. Perdí pantalla de la última vez que estuvimos versando sobre esto. Ok, otra vez les pido que me avisen si se ve. Se ve, Inge. Ya, gracias. Ahora, ¿cómo es? Ok, entonces colóquenle subtítulo, presión atmosférica. Presión atmosférica. Y aquí tienen una diapositiva donde les cuenta precisamente eso. Les dice que nosotros vamos a entender de aquí para adelante que la presión atmosférica es el peso de una columna de aire que va desde el punto donde nosotros estamos hasta el último punto de la atmósfera y más allí todavía, hasta el espacio. Entonces, todo el peso del aire que queda encima de un punto, es lo que nosotros llamamos presión atmosférica. Y aquí en la figura nos muestra, por ejemplo, miren, en esta figura tenemos la atmósfera pintada en celeste y una montaña pintada en café. Y a propósito de eso, han ido colocando, miren, estos tubos en U, estos piezómetros, para darnos idea de cuánta presión atmosférica hay. Primero, miraremos el número 1. El número 1 está localizado a orilla del mar, más o menos a los 0 metros que nosotros conocemos. Entonces, para esa altitud, la columna, y nosotros nos podríamos imaginar, la columna de aire se extiende desde el suelo hasta el último confín de la atmósfera. Imaginemos que estos tubitos están cerrados así. Entonces, la presión que se ejerce, a ver si es que puedo dibujar. ¿Se ve el cursor, jóvenes? Estoy intentando dibujar. No va. Entonces, sobre este brazo izquierdo del punto 1, entonces se está ejerciendo la presión atmosférica. En este momento, la columna de aire va desde el suelo hasta el tope de esta línea negra. Entonces, la longitud de esa columna es grande, multiplicada por el peso unitario del aire, es la presión que se está ejerciendo contra esa superficie. Y como ella es grande, entonces hace que el líquido en azul, que está en el brazo izquierdo de ese punto 1, venza y haga subir a la columna del brazo derecho. Entonces, en este momento hay equilibrio. Está equilibrada la presión atmosférica a la izquierda contra la presión que tenemos y que está reinando al interior de ese tubo. Entonces, con este experimento, recordarán, Torricelli una vez había determinado que la presión atmosférica en el sitio donde hizo el experimento, allá en Europa, en Italia, por 1600, si no recuerdo mal, tenía el valor de 760 milímetros de mercurio. Cada metro de mercurio era aquel. Y eso es más o menos equivalente a 10 metros de columna de agua. Más si acaso ascendemos, subimos en dirección a la montaña, digamos Cochabamba, claro que 2.500 metros menos de columna de agua ejercitará en Cochabamba la presión atmosférica. Entonces son 2.500 metros menos que habrá de pesar el aire aquí en Cocha. Entonces, por lo tanto, el piezómetro que tenemos aquí en el punto 2
no tiene el desequilibrio que lo tiene el punto 1. Vean, el ramal de la izquierda no se hunde tanto como en el caso del numeral 1. Entonces, la presión atmosférica en Cochabamba, debido a su altitud, es diferente. De hecho, es menor. Y si aún ascendemos más, quizás La Paz o quizás Potosí o un punto más elevado, el Tunari quizá, ascendemos aún más, como en el punto 3, vamos a encontrar que casi se nivelan los dos brazos que tenemos en el piezómetro 3. Es decir, Cochabamba, digamos, el Tunari está a 5.300, son 5.300 metros menos de peso de columna de aire. Se dice que si acaso ascendiésemos aún más en altitud, estos dos ramales van a igualarse, porque la presión va a ser tan tenue que podemos considerarle virtualmente igualitas. ¿Ya? Entonces, la consecuencia es la siguiente. La presión atmosférica depende del punto donde la midamos. Si estamos en la costa, la presión es más grande. Si ascendemos en la montaña, cada vez la presión atmosférica es menor. Es menor porque después de todo la presión atmosférica no es más que el peso de la columna de aire. Bien, en promedio dice el espesor de la atmósfera se estima que sea de 80 kilómetros. Eso es 80.000 metros. El Tunari, piensen, 5.300. El Illimani, 6.300, si no recuerdo mal. El Aconcagua, el más alto de América, llega a 7.000. Los Himalayas están un poquito por encima de los 8.000 metros. Es decir, 80.000 metros frente a 8.000 metros, pues es nada todavía. Hay una gran altitud encima de la superficie de la Tierra. Hay otra cosa que también hace variar la presión atmosférica, no solamente la altitud a la que uno está, sino también la composición del aire. De hecho, en promedio se considera que el aire está compuesto en gran parte por nitrógeno, como ustedes aquí observan, 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, y lo que resta está constituido por otros gases. ¿Recuerdan? Tenemos una capa de ozono ahí arriba que nos protege de la radiación solar. Es lo que permite la vida, después de todo, también en el planeta. Entonces, la composición del aire es diferente, ¿no? Es nitrógeno, oxígeno y otros gases, pero esta composición también varía con la altitud. ¿Recuerdan? Las personas que viven en la costa o que estaban ayer jugando en Barranquilla, por ejemplo, seguramente podían respirar pletóricamente oxígeno. Pero conforme vamos subiendo en altitud, aquí Cochabamba, quizás Oruro, inclusive más, hay menos presencia de oxígeno. Entonces comenzamos a respirar con dificultad. Entonces esta composición no es constante en todo el perfil de la columna de aire, sino que va cambiando. Cada vez el aire se va enrareciendo, dicen así. Es decir, se hace cada vez más ligero, más tenue. Entonces, más pesado seguramente al fondo y conforme nos alejamos de la Tierra se hace más tenue. Entonces, varía. Ahí les digo, la densidad del aire es variable con la altitud. Entonces, se ha intentado medir, no se ha intentado, se han hecho mediciones de la presión atmosférica en diferentes puntos de la Tierra, en diferentes momentos, a diferentes altitudes. Y han encontrado que esa variación existe. Inclusive, cuando es un día lluvioso, las nubes están proporcionando el agua para la precipitación, el aire, además de tener esa composición que les digo, ha de tener la presencia de gotitas muy pequeñitas de agua. Entonces, en ese momento el aire pesa más porque las gotitas de agua están ahí. A diferencia de un día muy soleado. Imagínense, han sido días soleados en Cochabamba y queremos medir la presión, vamos a notar que el aire está seco. Va a haber ausencia de humedad en la atmósfera. Entonces, es posible que pese menos. Entonces, vean varios elementos que condicionan el valor de la presión atmosférica. Sin embargo, para los propósitos de cálculo, a menos de que haya una opinión en contra, solemos tomar estos valores de referencia, estos que aparecen aquí. 700 milímetros de mercurio o 100.001 pascales, 1.01 bares, 10.000 kilogramos fuerza por metro cuadrado o 10 metros de columna de agua o 14.69
libras por pulgada por cuadrada. ¿Ya? Entonces, estos valores son valores estándares que solemos utilizar en los ejercicios y los problemas. Pero sabiendo que si acaso en una condición real la presión atmosférica pudiera afectar a los cálculos, entonces es necesario incorporarla. En otra situación vamos a tomar como valores estándares cualquiera de los que aquí hemos enunciado. ¿Está comprendido, jóvenes? La presión atmosférica, entonces, es el peso del aire que nos queda encima. Esa composición, perdón, el aire está compuesto por gases y esa composición varía conforme sea un día lluvioso y también conforme estemos en elevación con respecto al nivel del mar. Por eso es que también la presión atmosférica no es constante. Cambia de momento a momento. Por eso cuando los climatólogos o los meteorólogos nos anuncian va a ser un día lluvioso, va a ser un día soleado, nos dan de referencia la humedad. Está en 80%, 60%, entonces es una pauta para entender cómo estamos de presencia de gotas de agua en la atmósfera, en el aire. ¿Algo que comentar, jóvenes? ¿Algo que quizás no lo dije bien? Disculpe, ingeniero. Sí, dígame. Para la medición de la humedad, ¿hay algunos parámetros que nos indican o cómo es que se mide la humedad en nuestro entorno? Hace tanto tiempo que yo estudié esto que ya me he olvidado, pero recuerdo que se utiliza el higrómetro, un aparatito que han inventado que es relativamente simple y que va acompañando a las estaciones meteorológicas, esas que miden la lluvia, miden la temperatura, etcétera, y varios otros parámetros. Entre otros, tiene ese dispositivo que permite medir la humedad. Exactamente, no me recuerdo cómo lo hace, pero si usted le pone en el Google higrómetro, entonces al tiro le va a salir los pormenores. Está bien, gracias. Ok, ¿por qué? Esto lo van a ver en más amplitud, con más detenimiento en hidrología, porque ustedes van a desglosar el ciclo hidrológico y uno de los elementos importantes, un capítulo va a ser la precipitación. Entonces ahí van a ver tipos de lluvias, lluvias ciclónicas, lluvias orogénicas, y van a estudiar la evaporación, y van a ver esto que usted señala con inquietud, distinguido joven. ¿Qué más, jóvenes? Ya, el siguiente apartado es esto. Va a ser calcular la fuerza resultante producto de la presión hidrostática contra una superficie. Pero eso lo vamos a dejar para el día lunes. Esto lo vamos a desarrollar el día lunes. Yo voy a esforzarme en eso. Y ahora más bien quisiera que hagamos algunos ejercicios. Algunos ejercicios para que ustedes se adiestren en la comprensión y tengan soltura para poder resolver problemas. Ahora necesito una pizarrita para trabajar. Voy a intentar, estoy inhabilitado de usar el Word. Entonces voy a buscar una pizarra para trabajar. Espérenme, jóvenes, un minutito. A ver, Open Board. Esta es una linda pizarra, pero no. El Google tiene una, medio casco, pero funciona. Hay otra, jóvenes, un minutito, espérenme. A ver esta otra. Skype, Hydro. Ok. Entonces voy a compartir pantalla, jóvenes. De esta otra. Y me van a avisar si es que se ve. Sí, se ve ahora. ¿Sí? ¿Se ve, jóvenes?
Sí, se ve, Inge. Gracias. Entonces le pondremos un título, ejercicio, le pondremos. Déjeme que ubique texto. Acá. Pocas veces he usado esta pizarra, así que si chamboneo van a disculpar. A ver. Control Z no funciona aquí. Ok. Ya, entonces me van a disculpar por mi torpeza y resolver, pondremos los problemas siguientes. Entonces, yo me voy a inventar un problema en este momento. Ahí está stroke. Vamos a quitarle. Necesito hacer algunos para que ustedes afirmen el concepto básico. Vamos a suponer una línea. ¿Está bien? Una línea. ¿Qué es esto? Ok. Una línea horizontal que va a ser símbolo de la superficie de agua de un líquido que está estático. Naranja. Está bien, lo volveremos al negro. Está muy quisquilloso. Nada, jóvenes. Voy a salirme de esto. Aquí creo que está. Sí, ya lo encontré. Les estoy enviando el enlace de la pizarra que vamos a emplear y espero que puedan ustedes verlo. Y debemos calcular la presión en una figura. Una figura, por ejemplo, que va a ser un punto. Acá. Y nos vamos a proponer justamente calcular la presión. Entonces, para eso recurrimos a la ley de la hidrostática. Aquí voy a escribir.
Ingeniero, creo que no está compartiendo A pantalla. la macana. Ya, un segundo. Sí, me olvidé. Sí, Ok, gracias. Sí, se Ley ve. de la hidrostática, entonces vamos a poner. Entonces, hemos de calcular la presión que en este punto existe por el peso del fluido encima de él. La presión en el punto será dos puntos, vamos a poner. Una, la presión relativa. La presión relativa en ese punto va a ser justo, como habíamos dicho, la multiplicación de el peso unitario que este fluido tiene, que es igual a la multiplicación de la densidad por la gravedad. Entonces vamos a colocar acá gamma multiplicada por profundidad. La profundidad la vamos a marcar así. En vertical, desde la superficie de agua hasta el punto. Esta es la profundidad. Y representamos en este curso, quizás ustedes lo hagan con otro símbolo, con la letra griega eta. Ahí está. Entonces, la presión, multiplicación del peso unitario por la profundidad. Y podemos ponerle números para ver. Por ejemplo, el peso unitario del agua es, por ejemplo, 1000 kilogramos fuerza. No son 1000 kilogramos más, no, son kilogramos fuerza por metro cúbico. Ya de multiplicar a una profundidad. ¿Cuánto? Digamos, lo que una piscina es, digamos unos 3 metros. Si hacemos esa multiplicación, evidentemente nos va a proporcionar 1000 por aquello, 3000 kilogramos fuerza por metro cuadrado. ¿Es mucho o es poco? 3000 kilogramos son 3 toneladas que se están ejerciendo contra un área de 1 metro cuadrado. Quizás podríamos llevarla, esta, por lo menos para mí, a una expresión más convencional. Por ejemplo, en centímetros. Podría decir metros está en el denominador, entonces voy a colocar en el numerador. Un metro es igual a 100 centímetros. Y como está elevado al cuadrado aquel número, entonces también lo elevo al cuadrado. De manera tal que estos dos elementos se van a cancelar con este cuadrado. Y vamos a obtener un resultado expresado en centímetros cuadrados que quizás sea más familiar. 100 por 100 es 10.000. 3 entre 10.000 va a ser 0.3.
kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Es decir, 300 gramos por cada centímetro de superficie. No pareciera ser mucho. El hormigón, les voy a colocar algunos valores para que tengamos de referencia. Por ejemplo, el hormigón armado, el concreto, se rompe, dependiendo de los casos, pero las más de las veces, a 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. La tensión de corte, alguna vez creo que les dije, del concreto, es alrededor de unos 15, se rompe, es decir, llegamos al límite, kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, como ven, 0.3 frente a 15 y más, sobre todo contra 200, es un valor pequeño. Entonces, comparado con la resistencia de los materiales, 3 metros, bucear a 3 metros de profundidad no pareciera ser muy significativo. Pero si acaso más bien ustedes estando buceando a esa o un poco más profundidad, quienes van a sufrir no va a ser su mano, su pie, nada, sino más bien van a ser sus tímpanos. Entonces, si es que acaso no hubiere compensación de una presión interna dentro de su cabeza, la acción del agua, cuando están buceando, la acción del agua contra sus tímpanos podrían eventualmente dañarlos, lastimarlos y hasta quizás romperlos. Entonces, para eso dicen los buzos que abren y cierran la boca, mastican chicle y a fin de que se compense la presión. Ok, de acá, jóvenes, preguntas. Creo que no hay mucha pregunta porque es un proceso de cálculo relativamente simple. Ok, sigamos un poquito. Miraremos esta vez lo otro que nos queda en el tintero. La presión absoluta. ¿Y cuánto vale esa presión? Y voy a volver a dibujar el esquemita simplón que habíamos trazado. La superficie de agua y el punto a una profundidad eta. Ahí está. Además, debo hacerles notar que en todas direcciones, y conforme lo señala lo que hemos visto en las clases anteriores, la presión actúa en todas direcciones en el punto. No hay una dirección privilegiada. Y en todas ellas, P es única. La presión es única. Alrededor de ese punto es única. P sub X, P sub Y y P sub Z son iguales. Y yo les había adelantado que en otro curso, en otro capítulo vamos a mirar aquella situación en que tal cosa no se cumple. Entonces dijimos, eta es la profundidad que nos interesa. Y partimos midiéndola desde la superficie del agua hacia abajo. Y les decía yo hace un instante que esta vez en el cálculo, porque así queremos, incluyamos la presión atmosférica. Y ustedes han visto que ella actúa alrededor de todo. La presión atmosférica está omnipresente en todo. A menos que, por ejemplo, conectemos una máquina de vacío, una compresora, y, por ejemplo, succionemos el aire. A menos que tomemos en cuenta aquello, la presión atmosférica estará actuando en todas partes. Entonces, la presión absoluta, conforme a lo que yo les digo, va a ser
la presión absoluta, va a ser esta vez el añadido de la presión atmosférica en el cálculo, más lo que hace rato habíamos determinado. Entonces, es la presión absoluta, es la presión total. Cuando añadimos, incluimos la presión atmosférica, entonces estamos hablando en términos de presión absoluta. Y hasta donde se me extiende los conocimientos en la materia de hidráulica 1 y en lo que viene, no es frecuente que hagamos cálculos en términos de presiones absolutas, sino por el contrario nos limitamos a presiones relativas. Es decir, eximimos en el cálculo la presencia de la atmosférica. Pero no es así en las otras disciplinas, en las otras ingenierías. En química, en mecánica, en industrial, ellos sí toman en cuenta la presión absoluta porque los procesos que ocurren en los gases, sobre todo, tienen que ser parte de la presión atmosférica. ¿Ya? Son los resultados varían. En el caso nuestro, como todo nos rodea y son obras hidráulicas las más de las veces, podemos eximirnos de ese campo. A ver. Y la presión atmosférica la podemos expresar en las unidades, voy a volver, en las unidades que estábamos señalando. Dejen un ratito que vuelvo. Aquí está. Si quisiéramos calcular, entonces tendríamos que invocar aquí aproximadamente, tendríamos que poner 10.000 kilogramos fuerza por metro cuadrado para la presión atmosférica, más lo que habíamos dicho. 1.000 kilogramos fuerza por metro cúbico, que factoriza a 3 metros. Por lo que en términos de presiones absolutas serían 13.000 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, no se van a olvidar lo que habíamos señalado en las diapositivas con frecuencia, a menos de que otra cosa se diga. Para los problemas que vamos a resolver, una atmósfera es un bar, es muy próximo a un bar y es similar a 10 metros de columna de agua. Y aquí lo vemos el porqué. Bien, de acá es perceptible el porqué es esto. 10.000 dividimos entre 1.000, que es el peso unitario, evidentemente nos va a dar 10 metros de columna de agua. Pero para quienes son muy puntillosos, muy puritanos, tengamos en cuenta que 9.81 es el valor de la gravedad. Entonces, legalmente sería 9.810 el valor. Pero eso a nivel del mar y a 45 grados de latitud. En cambio, en Cochabamba la gravedad no es 9.81, sino tiene un valor un poco más pequeño. Pero vamos por ahí, es decir, son exquisiteces aquellas. Para los problemas prácticos solemos adoptar los valores que ustedes observan allá. Por favor, quiero que me hagan preguntas o añadan, pues soliciten explicaciones adicionales si algo no está bien dicho. Y estoy recordando que
el primer día de clases les había hecho una... ¿Puedo pasar, jóvenes? Les había tomado una prueba de conocimientos previos. A ver, voy a intentar recordarla, retrotraerla. Un minutito, denme. A ver, me va a ayudar esta imagen. Espero poder pegar en la pizarra. Ok, les había dicho que un señor allá tiempo A en Alemania dejó sorprendida a la gente con este experimento. Dice que era el alcalde de la población. Era el alcalde de la población, pero ese no era un alcalde común y corriente, pues le gustaba mucho la ciencia. Y había estudiado, estaban comenzando a sentarse los primeros fundamentos de la hidrostática, de la mecánica de fluidos, y él había tomado, voy a capturar otra imagen más, había tomado dos partes de una esfera metálica, la había cortado, imagínense, por el medio, y quedaron las dos mitades que ustedes observan. Y apropiadamente en el borde seguramente le ha puesto algo como cuero. Ahora nosotros usaríamos quizás como sellante una goma, un anillo de goma, de manera que calcen los dos perfectamente. Cuando así cerraba y todo estaba abierto a la atmósfera, es decir, la presión atmosférica reinaba al exterior y también dentro de los dos hemisferios, entonces separarlas no necesitaba ningún esfuerzo. Pero este señor muy ingeniosamente, mediante una máquina, logró extraer el aire que al interior de las dos esferas existía, es decir, creó el vacío. Voy a dibujar, me van a disculpar si no lo hago bien. Aquí puedo usar esto. Digamos, ese es los dos hemisferios y mediante un piquito pudo extraer el aire. Imagínense, de aquí succionó vacío. Entonces acá la presión era muy pequeña, pero no por ello la presión exterior dejaba de actuar. De hecho, en esa ciudad alemana, la presión exterior alrededor de los dos hemisferios aún permanecía actuando y lo hacía en forma radial. Todos estos que estoy mal dibujando tienen la misma longitud. Entonces la presión externa era la atmosférica. Presión exterior atmosférica grande comparada con una muy pequeñita al interior. Entonces evidentemente la exterior estaba estrujando a la esfera, a los dos hemisferios. Pero justo esa su forma y el espesor de la pared de los hemisferios era suficiente para que no se deforme, no se aplaste. Entonces, para mostrar lo ingenioso de su ocurrencia,
Este señor llevó un poco más allá el ejercicio, quiero decir, su ingenio, y amarró, como ustedes están viendo en la figurita, dos cuerdas a los dos hemisferios e intentaron, mediante los caballos, a separarlas. A pesar del esfuerzo que hacían los caballos, sin embargo, no la podían separar. Podría ser un interesante ejercicio nuestro el calcular, por ejemplo, cuántos caballos tendrían que hacer fuerza, tendrían que traccionar para separar los hemisferios. Imaginando que todos los caballos pueden desarrollar la misma fuerza. Entonces, podríamos intentar calcular aquello. Lo otro que también, sin hacer números, cálculos ni nada, podríamos ir viendo algunas cosas intuitivamente. Si la esfera fuese pequeña, imagínense del tamaño de una pelota de ping-pong, un poquito más grande, seguramente el esfuerzo que tendríamos que hacer para separarlas no fuera tan desmesurado. Pero conforme más grande haya de ser esa esfera, los dos hemisferios, seguramente vamos a necesitar el concurso de más personas o quizás más caballos. Aquí estaba mirando, voy a cambiar, permíteme un ratito. En los dibujos que hay que encuentro en Google, miren, son varios caballitos que están jalando. Creo que aquí hay tres, son seis, unos 12 caballos quizás en total, tratando de separar una esfera que debe tener quizás 1,5 metros de diámetro. Entonces, es evidente que mayor fuerza necesitamos conforme también mayores dimensiones haya de tener la esfera. Si quizás este experimento lo repitiésemos allá arriba en el Tunari, como la presión atmosférica es menor, quizás necesitaremos 1 o 2 caballos menos que la recua que tenemos allí. Ya, eso quiero que lo tengan en cuenta. Y le pondremos números. A ver. Si tomamos un lado, un solo lado, aquí vamos a dibujar, y pudiera yo hacer un buen dibujo, veríamos más o menos así. Piensen que es un hemisferio. Contra él está actuando, como señalábamos, la presión atmosférica. En todo punto está actuando la presión atmosférica y entendemos que ella es uniforme sobre toda la superficie. Aquí habrá más y todas ellas. Está intentando desplazársela hacia la derecha. Y para que eso no ocurra, en la hipótesis de que el sistema esté en equilibrio, es decir, no se están separando, tengo que ejercer una fuerza ahí o la fuerza de tracción que decía de los caballos. Tengo que jalar. Entonces, esta fuerza tiene que equilibrar a toda la acción de la presión atmosférica en derredor del hemisferio. ¿Y cuánto esa valdrán? Veremos. F, por ejemplo, que esté desplazándose de derecha a izquierda, tiene que estar equilibrada con la presión en el alrededor, la presión atmosférica, multiplicada por el área. Aquí está súper bien el pensar cuál el área. Aquí voy a anotar el área. Esa área nos podría llevar a pensar
en varias posibilidades. Una sería la superficie de la semiesfera quizás el área proyectada contra un plano vertical o qué otra área podríamos imaginarnos. Pues de lo que nosotros adoptemos va a salir un valor diferente sin duda. Alguien comparte conmigo porque están tan calladitos que pienso que se han marchado. Luis Catriel todavía está ahí. Sí, ingeniero, me estoy atendiendo. Ok, me da la impresión de que Ya se lo me han estamos ido escuchando, mis ingeniero. alumnos porque es viernes y pues me queda esa sensación de soledad. A ver, volveremos donde estábamos. Ok, entonces miraremos un poquito ahí. Me van a permitir que haga otra vez un dibujo. Me pasaré a otra pizarra. Y nuevamente, con sus disculpas, voy a dibujar nuevamente eso. Bien, vamos a tomar una dirección cualquiera. Y vamos a suponer que esta es la presión. Esta flechita está representando una fuerza y le voy a asimilar con una presión. En este punto y pasando por dibujado mal, ¿ve? Vamos otra vez. Digamos, este es el centro de la esfera. Ahí está el centro. Y diametralmente, miren, de aquí voy a sacar, va a haber una línea que va a pasar por ese punto y va a salir de la esfera. Esta es la presión. Pero esta presión va a tener una homóloga a este otro lado. Miren, de aquí voy a intentar dibujar. Aquí va a haber una homóloga. Y en la otra parte también va a haber una que va a salir y va a tener su equivalente en la otra. ¿Qué es de esto? Si nosotros lográsemos analizar y descomponer esto, otro colorcito, veríamos que esta P la podemos descomponer en una proyectada horizontalmente y otra verticalmente. Y lo propio tendríamos acá. Y observamos, sin mucha dificultad, ustedes lo van a comprobar, que este y este otro, esas dos componentes se combinan, se suman, las dos actúan en la misma dirección. Lo opuesto ocurre con estas otras. Miren, esta está yendo en dirección vertical hacia abajo y esta en dirección vertical hacia arriba. Ambas se compensan en su acción. De hecho, si es que el problema fuera otro, podría decir el cuerpo queda estático porque una le empuja hacia arriba y la otra le obliga a descender. Como ambas tienen el mismo módulo, entonces el cuerpo está quieto. Pero no es así con las dos horizontales. Ambas se suman. Entonces, de entre ellas sale una acción. Entonces, las dos verticales se compensan y no significan gran cosa en el cálculo. Pero las que sí son estas azules, y estas verdes. Y estas verdes están actuando directamente contra esta superficie. Esta área. Y si consideraremos el otro lado de la semiesfera, el mismo razonar y la misma conclusión tendríamos como resultado. Al final podríamos decir que de izquierda a derecha, un color rojito, que de izquierda a derecha, en este sentido, la acción sería la presión, que es única actuando en el alrededor, multiplicada por el área en azul que acabo de pintar. Y no es el área de la superficie, no es la superficie de la semiesfera, no, es el área proyectada contra la vertical.
Y esto que aquí les digo y que yo invoco o razonamiento de ustedes para aceptar aquello, lo vamos a demostrar matemáticamente en el siguiente subtítulo. Eso que ya han visto, vamos a utilizar integrales, integración vectorial para poder señalar que tal cosa es cierta. Entonces, tenemos que utilizar aquello. De hecho, habría de ser la presión atmosférica en este caso, el sitio donde estamos, multiplicado por el área, seguramente el diámetro entre 4. Por lo tanto, ese valor multiplicado por tiene que ser equilibrado por el número de caballitos que tengamos por la fuerza individual de cada uno de ellos. De cada caballo Hz. Y aquí está evidente, jóvenes, es perceptible. Miren, el número de caballos que tenemos que usar para separar a los dos hemisferios está en función con el diámetro al cuadrado. No es lineal. No es una curva en la cual nosotros podamos tener, por ejemplo, el diámetro y aquí el número de caballos, por ejemplo. No es una función así. No, nos dice más bien, tiene que variar en función a la potencia al cuadrado. Entonces debe ser así, creciente. Que pasemos de medio metro a 1 metro va a significar no un incremento de 1 o 2 caballos, sino con el cuadrado del número que nosotros estamos manejando. ¿Está entendido, jóvenes? Entonces, esto lo que yo les he mostrado acá es el intento de aplicar el cálculo de la presión en un punto para que ustedes adquieran su altura. Después vamos a ejercitarnos en manómetros y demás cosas. Preguntas, por favor, jóvenes. Ingeniero, entonces de ahí Adelante. saldría el término de caballos fuerza. No, eso no, es otra, hasta donde yo entiendo, eso viene de los ingenieros mecánicos de la revolución industrial, de caballos vapor, ¿recuerdan? Es intentar deducir, pero este no es el origen de caballos fuerzas. Pero claro, hacemos alusión a eso, ¿no? ¿Cuánta fuerza un caballito puede traccionar para desplazar, por ejemplo, una carreta? Pues no puede mover un solo caballo, sino 3, 4, pero no es este el origen de esa expresión, pero la usamos. Más comentarios, jóvenes, por favor. Ok, para el día lunes, jóvenes, vamos a seguir explorando un poco estas cosas a fin de que ustedes estén diestros y no haya ningún problema conceptual cuando tengan que abordar algún problema. ¿Algún comentario, pregunta para concluir? No, ingeniero, está bien hasta ahí. Ya, entonces esta pizarrita yo sé que es muy simplona de lo que he hecho, sin embargo lo vamos a colocar en lugar de las pizarras a fin de que ustedes puedan compartir con algunos jóvenes que no hayan asistido a la clase. Ya, vamos a colocar hidráulica 1, le vamos a poner la fecha de del 25/03/2022. Entonces, pueden comentar con alguno de los jóvenes que no haya podido asistir. Comparten el link para que descarguen. Ok, jóvenes, listos. Si no hay preguntas, daremos por concluida nuestra sesión. A ver, alguien pero que pregunte.
Háganme sentir bien, jóvenes, pregúntenme, por favor. Está todo claro, Inge. ¿Sí? Ya, entonces Y todo claro. con esa ilusión, jóvenes, de que me he explicado razonablemente, concluiremos nuestra clase y nos iremos a descansar. Que les vaya muy bien. Hasta luego.